¿sí? Básicamente, como les decía recién, la idea de esta charla es poder compartir un poco una experiencia en cuanto a que después de todo lo que viene pasando últimamente, muchas redes empezaron a desbordarse, algunas no, por suerte, pero muchas sí, y la idea es, cuando ya tenemos la papa caliente en la mano, qué hacer al respecto. Por supuesto que estaría mucho mejor poder planificarlo, poder prever y poder armar redes con muchísima mayor capacidad, pero estas situaciones no pasan seguido y de alguna manera hay que tratar de sobrellevar en la medida que se pueda. Entonces, como les decía recién, lo que en su momento se me ocurrió fue implementar una técnica para poder identificar el tráfico de sitios que envían streaming en alta resolución. En este caso, la idea original era solo con YouTube, esto después se puede extender a a cualquier otro sitio. Identificar ese tráfico y en cierta manera poder entregárselo al cliente, pero en una resolución en la cual no signifique un desbordamiento en la capacidad del proveedor de Internet. ¿Por qué digo esto? Porque varios proveedores de contenido, como por ejemplo lo son YouTube, Netflix, Facebook y demás, tienen un algoritmo interno que lo que hacen es, van censando la capacidad de ancho de banda del cliente y mientras más ancho de banda tiene, te entregan el contenido con mayor calidad. Eso hace que si tenés 2 megas, te consume 2 megas, si tenés 10 megas, te consume 10 megas, si tenés 50 megas, te consume 50 megas. Ahí están diciendo en el chat que no se escucha, ¿puede ser? ¿Me escuchan bien? Sí, Mario, te escuchamos bien. Nosotros ayudamos a los que tengan problemas dándole permisos a Zoom para gestionar su audio por interno. Ok, perfecto, Gracias. bárbaro. Entonces, de ahí salió un poco la idea de esto. Primero, tratar de improvisar algo que pudiese identificar el tráfico y de alguna manera entregárselo al cliente en un ancho de banda de forma tal que el cliente le funcione y que al proveedor no le signifique un aumento considerable en el tráfico y principalmente que no le sature. Lo compartí en un grupo y empezó a tener mucha repercusión. A algunos les funcionó con un simple copiar-pegar, a otros hubo que adaptar un poco las reglas de lo que había compartido y varios me contactaron pidiéndome una explicación de cómo era que hacía esto. Entonces dije que bueno, que era una buena oportunidad como para poder impartir una charla y en esta charla simplemente compartir un poco la forma en la que esto funciona. De ahí viene entonces el concepto de esta presentación, que es cómo contener el tráfico de alta demanda en cuarentena. Un poco sobre mí, principalmente para el que no me conoce. Mi nombre es Mario, yo soy ingeniero en telecomunicaciones, acá egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Argentina, y en este momento estoy en la parte técnica de 3 organizaciones, MKE Solutions, Grupo MKE e Icónico. Ahora voy a comentar un poquito sobre eso, soy consultor y soy entrenador de MikroTik, y vengo con el tema de redes desde el año 2005. ¿Sí? Ahí tienen a la derecha mis vías de contacto, las redes sociales, cualquier consulta que tengan, estoy siempre a disposición. A veces respondo enseguida, a veces me demoro un poco, pero por lo menos no tengo memoria de que alguien lo haya dejado sin contestar. A modo de presentación, MKE Solutions es una consultora en telecomunicaciones que nace en el año 2008 acá en Argentina, y nos dedicábamos en su momento a 2 áreas específicas. Por un lado, el área de capacitaciones en MikroTik, con todo el abanico de certificaciones que MikroTik tiene, y por otro lado, en el área de implementaciones. Implementaciones de una configuración en particular, o todo un mantenimiento mensual y soporte para los proveedores de Internet. Con el tiempo, esas tareas se fueron haciendo cada vez más grandes, y a medida que ya nos vimos desbordados en la cantidad de cosas que veníamos haciendo, se fueron como armando empresas en paralelo. Así es como nace Icónico. Icónico es una empresa que tenemos también con un par de amigos, en la cual estamos haciendo software, principalmente en este momento todo lo que es un sistema de monitoreo. Y por otro lado, también con todo esto de, ya que asesoramos a proveedores de Internet, ¿por qué no somos nosotros un proveedor de Internet? En enero de este año comenzamos a proveer Internet acá en Río Cuarto. Por lo tanto, nació otra tercera empresa llamada Grupo MKE, que es un proveedor de Internet acá en la ciudad de Río Cuarto. Estas son las vías de contacto.
Cualquier cosa que necesiten, a nivel personal o a nivel empresarial, estamos siempre a disposición. Bueno, básicamente sabemos en la situación en la cual nos estamos encontrando en este momento. Como comentaba anteriormente, muchas redes no están preparadas para todo el aumento considerable del tráfico, si bien no hay un número exacto porque depende mucho del tipo de clientes que un proveedor de Internet tiene, pero sí es cierto que la mayoría de los proveedores de Internet han tenido un aumento considerable del tráfico. Casualmente ayer hablaba con un cliente que nosotros tenemos en el norte, cuyos clientes son mineras, y él me dijo, a diferencia de otros proveedores de Internet, a mí me ha bajado el consumo, porque todas las mineras han mandado a los empleados a la casa, por lo tanto, yo en este momento no tengo consumo de ancho de banda. Por suerte, muchos tienen al revés. Al momento de estar en cuarentena, confinamiento, como le quieren llamar, muchos usuarios, profesionales, escuelas y demás han empezado a hacer cada vez más uso del servicio de Internet, y eso hace que el tráfico en proveedores que por ahí no tenían presente este momento en particular, se vieran desbordados. Entonces, sabemos que estamos en un momento en el cual a nivel mundial la economía está en un periodo de recesión y hay que tratar de buscarle la vuelta de otra forma. Así es como estamos empezando con todo el tema de teletrabajo, que si bien está desde hace mucho tiempo, es como que ahora está más de moda por una cuestión lógica y porque prácticamente es la única alternativa que tenemos. Muchas empresas privadas, muchas escuelas, casualmente mis hijos también están asistiendo virtualmente a clases a través de la plataforma de Google. Personal trainer que dan clases a través de Instagram o a través de Facebook. Incluso nosotros tuvimos la oportunidad de poder hacer una consulta médica con un profesional, también mediante videoconferencia. Entonces es como que cada uno a nivel personal y a nivel empresarial se está rebuscando, queriendo o no, porque no le queda otra, y eso hace que la necesidad del uso del Internet sea cada vez mayor. Eso trae aparejado que hay muchos proveedores que tuvieron la posibilidad de poder planificar esto, no esta pandemia en particular, pero sí el posible incremento de la capacidad, y tienen una red que la tiene preparada. Pero muchos han tenido que empezar a improvisar, ya que de golpe el tráfico les ha consumido un 30, un 40, un 50% más. Como les dije recién, esto va a depender mucho del tipo de cliente que cada uno tiene, pero en mayor o menor medida todas las redes han visto un incremento en el ancho de banda. A esto sumado a lo que les decía recién con el tema del algoritmo que tienen sitios como YouTube, sitios como Facebook, sitios como Netflix, en el cual la calidad del video que entregan es proporcional al ancho de banda que el cliente tiene. Entonces, aunque el cliente no quiera, por más que vea un video, está haciendo un uso total de la capacidad que tiene comprada. Eso, multiplicado por la cantidad de clientes y multiplicado por la cantidad de videos al mismo tiempo que se están viendo, justamente hace que muchas redes no tengan la capacidad de contener el tráfico en este momento. Básicamente ese es un poco el tópico de esta charla. La vamos a hacer bien simple, no me quiero extender mucho. Vamos a mostrar lo que es un diagrama de flujo en MikroTik y las diferentes áreas en donde hay que hacer las reglas para poder lograr el propósito. Vamos a jugar con el mangle, les voy a mostrar una disciplina de encolamiento que se llama PSQ, y vamos a integrar o combinar las reglas de marcado con la regla de PSQ dentro de una QE tree o una disciplina HTB para poder hacer justamente el propósito de esta presentación. Después vamos a hacer un par de aclaraciones, y finalmente vamos a dar espacio a unos 5 o 10 minutos de preguntas y respuestas, y si no cualquier cosa, siempre saben que tienen las vías de contacto y me pueden contactar para lo que necesiten. Básicamente, lo que vamos a hacer es utilizar 3 áreas del sistema operativo. Por un lado, el mangle, que es la herramienta de marcado. Por otro lado, un tipo de cola propietaria de MikroTik que se llama PSQ. Y por otro lado, lo que es un árbol de cola o disciplina HTB, en donde vamos a combinar el marcado que hice anteriormente con la cola que acabo de crear. La idea principal es tratar de capturar el tráfico de YouTube y entregarlo en una calidad que al cliente le funcione y que a mí no me signifique un desbordamiento del ancho de banda. En este caso,
medio de rebote, porque la verdad que no era la intención, estamos también limitando Google Earth, Google Drive, Google Play y todo lo que sería el mundo y el universo de Google. Si esto por algún motivo no se quiere, va a haber que hacer excepciones, porque se puede, pero acá el concepto es simplemente poder capturar tráfico y limitarlo. Para eso no nos vamos a meter muy en profundidad en lo que es el diagrama de flujo en MikroTik, pero sepan que existe documentado toda una etapa desde que cada paquete entra al router y sale, pasa por diferentes cantidades de módulos dependiendo de qué tipo de tráfico es. Sin ahondar en detalle, el 90% del tráfico atraviesa el router, por lo tanto, ese tráfico siempre pasa por la etapa de forwarding. Ese sería el caminito que está pintado en rojo, sería el circuito que en la mayor cantidad de los paquetes hace. Sin ahondar en detalles, cada uno de esos bloques, esos rectángulos que se ven, tanto la parte de pre-routing, forward, post-routing, etc., internamente tienen un montón de herramientas. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar solamente una parte de ellas. Y puntualmente vamos a utilizar la etapa de forward, que es la que donde vamos a marcar el tráfico, y las interfaces HTTP para hacer el encolamiento. En principio les dejo el concepto, una captura de pantalla de cómo se haría vía Winbox y la misma sintaxis para hacer la misma regla por consola. Para el que no quiera hacerlo vía Winbox puede copiar y pegar y tranquilamente le va a funcionar de la misma forma. Pero esto es muy simple. Básicamente lo que estamos haciendo es, en la etapa de forwarding, vamos a hacer una regla que diga todo tráfico que venga con origen las redes de Google, le vamos a poner una marca, Google Down. Lo importante de esto es que yo acá estoy marcando ya un sentido del tráfico. Y por ahí muchos se preguntarán, ¿no tengo que hacer primero marca de conexión y luego marca de paquete? No, la verdad que no. Porque cuando uno trabaja con marca de conexión y marca de paquete, tiene un flujo bidireccional donde está pasando por ese túnel, entre comillas, lo que es la subida y la bajada. Yo acá estoy marcando simplemente el túnel de bajada, porque marco con origen las IP de Google. El segundo concepto es crear una disciplina de encolamiento. Una disciplina de encolamiento o una cola, lo que tiene como objetivo es contener el tráfico, y en este caso, como estamos utilizando una disciplina propietaria de MikroTik, no solamente lo encola, sino que a la vez a ese tráfico lo puede subdividir. Esa subdivisión va a ser dependiendo de la cantidad o del tipo de clasificador que utilice. Y en este caso, si se presta atención, lo que estoy haciendo es utilizar el clasificador Destination Address. Por lo tanto, si en la instancia anterior marqué el tráfico que viene desde Google hacia nuestra red y yo estoy ahora dividiendo por Destination Address, la lógica nos diría que el flujo se va a dividir en un flujo para cada cliente. ¿Bien? Por eso es que se le pone una limitación a 2 megas, 3 megas, 4 megas, 5 megas. Ahí me tomé el atrevimiento de dejarles al costado a la derecha una tabla que la saqué hace un rato de lo que es el FAQ de Google, en donde te muestra cuál es el ancho de banda que se necesita para cada resolución de video. Si podemos ver, en este momento vamos a estar limitando a 2 megabits por segundo por cliente, por lo tanto vamos a poder estar entregando videos en una calidad de 480p. Si lo queremos llevar a 720, hay que limitarlo a una tasa máxima de 6 megas. 9 megas para Full HD, 18 megas para tráfico en 2K, y si mal no recuerdo eran algo de 36 megas para tráfico en 8K o 4K, porque hay un montón de resoluciones más. Acá el objetivo justamente es permitir que los videos sean fluidos, pero no que me estén reventando la red. Por lo tanto, cada uno va a tener que ajustar después ese límite al ancho de banda que quiere entregarle conforme o proporcional a la calidad del video. Finalmente, las dos marcas o las dos cosas que hice anteriormente se combinan dentro de una cola, de un árbol de colas, que se llama QE Tree. En este caso, lo que vamos a hacer simplemente es crear una nueva cola en la cual dice, todo tráfico que contiene la marca Google Down, le vamos a aplicar la disciplina de encolamiento o el tipo de cola Google Down, que es la PSQ que acabo de hacer recién, y lo vamos a aplicar sobre la interfaz padre global. Básicamente, para no entrar mucho en detalles de esto, existen muchas formas de poder marcar y encolar el tráfico. Por lo general, una de las formas más comunes de hacerlo es marcar conexión,
luego marco paquetes relacionados con esa conexión, ese túnel me queda bidireccional, y después la misma marca yo la aplico en dos colas del QE tree que están relacionadas a diferentes interfaces físicas, la LAN y la WAN. En este caso yo lo que estoy haciendo es, no utilizo marcado de conexión, marco solamente el paquete, ya al paquete le estoy dando un sentido porque estoy marcando tráfico que viene con las direcciones IP de origen de Google, por lo tanto estoy marcando el tráfico de down, y al tener ya el tráfico marcado de esa forma, no tengo la necesidad de encolarlo en una interfaz padre física, en una Ethernet, en un bridge, en una VLAN. Directamente lo encolo sobre la interfaz global. No sé si se entiende esto que comento, después cualquier cosa lo podemos discutir un poco más. Esto sería todo lo que hay que hacer, esta es toda la ciencia que tiene lo que acabo de explicar, y básicamente a partir de ahora no hay que hacer mucho más. Lo más difícil de todo esto es justamente cómo detecto las IP de Google. Bien, nosotros, si se acuerdan hasta acá, lo que hicimos fue una regla que marca tráfico proveniente de las IP de Google con una marca en particular, y a esa marca la encola. El problema es cómo detectamos las IP de Google. Y acá tenemos una discusión en donde podemos encontrar un montón de formas de poder detectar direcciones IP de Google. De hecho, les voy a pedir que mientras les cuento rápidamente una historia que me acuerdo de un profesor mío de la universidad, me vayan comentando en el chat cuáles son las diferentes formas que a ustedes se les ocurre para poder detectar el tráfico de Google. Básicamente, mientras me están explicando eso, básicamente les comento lo siguiente. Yo me acuerdo, no me acuerdo exactamente del profesor, pero sí de la explicación. Entonces fíjense cómo algunas cosas van quedando siempre en la memoria, en donde él comentaba que una vez hubo un ejercicio en donde le pedía a los alumnos que le explicaran, él es un profesor de física, y básicamente lo que él decía era que un ejercicio que los alumnos le explicaran de qué manera podían medir la altura de un edificio con un barómetro. Un barómetro es un instrumento que sirve para medir presión atmosférica, y la respuesta que él esperaba que los alumnos le contestaran era, sacando la presión atmosférica en la terraza, en la azotea, y sacando la diferencia con la presión atmosférica en el suelo, se iba a hacer una regla matemática, una de las tantas ecuaciones que tenemos en la física, para poder obtener la altura del edificio. Pero curiosamente encontró un montón de respuestas, y todas ellas válidas por igual. Había algunas en las cuales decía, me voy con el barómetro a la azotea del edificio, lo arrojo al suelo, mido el tiempo que tarda en caer y utilizo la fórmula de la gravedad para ver qué altura tiene el edificio. Totalmente válida. Había otra que decía, me pongo en una hora del día en donde tanto el barómetro como el edificio tengan una sombra, mido la sombra del edificio, mido la sombra del barómetro, y por regla de 3 me tiene que dar la altura del edificio. Y así había un montón. Incluso hubo una de una persona que le dijo, es muy simple, me voy a la casa del dueño del edificio, le golpeo la puerta y le digo, te regalo un barómetro hermoso si me decís la altura del edificio. Básicamente, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que sepan que no hay una sola forma de hacer las cosas. Mientras que de alguna forma nos podamos rebuscar para que las direcciones IP de Google caigan en esta lista, es más que suficiente como para poder tener una solución funcional. Entonces, ahora vamos a empezar a leer un poco lo que me están diciendo, y son absolutamente todas válidas. Fíjense que tenemos scripting, DNS dinámico, content, layer 7, address list, buscando en Sun Google, exactamente. Bueno, y así tenemos TLS host, correcto. No importa la forma en que lo hagamos, mientras que de alguna manera las direcciones IP de Google caigan en esta lista, es más que suficiente para poder llegar al resultado. En este caso lo que yo hice fue basarme en lo siguiente. Desde hace ya un tiempo, Google empezó a experimentar con un protocolo que se llama QUIC, que originalmente fue de Google y ahora lo están aplicando también otras tecnologías. Pero lo que tiene de diferente QUIC a lo que otras plataformas utilizaban, es que utiliza el puerto UDP 443 en lugar del TCP 443 para las conexiones HTTPS. Entonces lo que yo hice es tan simple como tratar de identificar las direcciones IP de origen
que me están entregando tráfico vía el puerto UDP 443. Eso va a hacer que caigan direcciones IP de Google automáticamente en la lista, y a partir de ese momento vamos a poder empezar a limitar tráfico que venga desde esa lista. Y acá una de las tantas discusiones justamente era, porque antes me decían, pero lo único que hago acá es detectar Quick. No, en realidad lo que yo estoy haciendo es detectar la dirección IP de origen que lo usa. Pero esa dirección IP de origen después puede estar utilizando otro protocolo y otro puerto. No importa, yo ya detecté la dirección IP. Otra de las consultas que me hacían era, pero yo no utilizo UDP 443, porque UDP 443 originalmente venía embebido dentro de Google Chrome. Hoy en día los otros browsers también lo soportan, pero Google Chrome lo utiliza nativo. Y muchos me decían, yo todavía utilizo Firefox, todavía utilizo Internet Explorer. Bueno, vale, en ese sentido, tu conexión no va a ser vía Quick, pero la conexión del resto de los clientes posiblemente una sí. Mientras que uno lo haga, automáticamente la dirección IP cae en la lista de Google, y después lo que hago simplemente es identificar tráfico que venga desde esa IP, no necesariamente que utilice el protocolo UDP 443. No sé si más o menos soy claro con eso, pero esa es la clave de toda esta explicación. Esa es la clave más que nada de la cantidad de preguntas que salieron al respecto de esto. Después el resto de las capturas simplemente lo que dicen es, mando a una lista llamada Google por 8 horas, toda dirección IP que detecto que aún no está en la lista. Y eso es simplemente para no ser repetitivo y no analizar tráfico de direcciones IP que yo ya sé que son de Google porque ya las detecté antes. Lo único de distinto que tiene esta regla que habría que modificar en el resto es la interfaz de entrada. Si ustedes se fijan, yo les remarqué en rojo que dice In Interface Ethernet 1. En ese caso, ese es mi WAN. Esa es la interfaz por la cual entra el tráfico, y de esa manera yo estoy detectando direcciones IP que están utilizando como origen el puerto UDP 443. Desde el momento en que eso pasa, van a empezar a caer mágicamente direcciones IP dentro de una lista. Y esas direcciones IP, si yo hago un whois o un NSLOOKUP, me van a decir que no son de Google, porque casualmente la 181.30 no es de Google, sino que es de un proveedor que tiene sus propias CDN. Y eso es lo bueno. Si yo utilizo por ahí alguna regla en la cual busque, por ejemplo, las direcciones IP dueñas del sistema autónomo de Google, voy a poder identificar y marcar cierto tráfico, pero todo el tráfico que está contenido dentro de las CDNs no. Lo bueno que tiene esto justamente es que yo estoy identificando direcciones IP del mundo que sirvan a través del puerto UDP 443. Ese streaming va a ser servido desde una CDN, desde Google en Estados Unidos, vaya a saber desde dónde, pero no importa, yo lo estoy identificando igual. A la derecha van a encontrar la QE tree en la parte de estadísticas, en donde se ve no solamente el tráfico en tiempo real que está procesando esa disciplina, sino abajo, que lo está remarcado en rojo, es en la cantidad de subflujos que se está limitando el tráfico en este momento. Como pueden observar, en total, entre 787 usuarios están generando un total de 272 megas contra sitios de Google. ¿Bien? Eso es todo. Quería compartir esa charla, quería compartir esa forma de hacerlo, y esto es justamente el resultado después de un par de días de implementación. Como puede observarse, desde la marca del antes y después, desde la marca hacia la izquierda, tienen la campana totalmente completa, lo que significa es que cada campana es un día. Justamente la idea de esto es mostrar que la campana estuvo totalmente saturado y este cliente tuvo el servicio totalmente saturado durante las 24 horas del día, mientras que desde el momento en que se implementó esta solución, tuvo una campana un poco menor, permitiendo que ese tráfico ocioso pueda utilizarse por otro tipo de protocolos y por otro tipo de servicios que tal vez al día de hoy sean un poco más importantes, como por ejemplo hacer una conferencia, hacer una VPN y demás. Simplemente eso es lo que quería contarles con esta charla, que en realidad ahora les voy a compartir la presentación. Como les dije, pueden copiar y pegar los scripts y simplemente lo único que hay que modificar es la interfaz de entrada. Tal vez si quieren entregar el tráfico con otra calidad, habrá que modificar el límite de la disciplina de encolamiento, pero después cada uno va a poder hacer y deshacer como quiera. Yo lo que hice en realidad fue utilizar este método, que fue un método rápido. El de detectar tráfico proveniente del UDP 443 es simplemente una improvisación para detectar rápidamente tráfico de las direcciones IP de Google.
pero como muchos de ustedes decían, hay varias formas de hacerlo. Trabajar con el content, trabajar con capa 7, trabajar con la conexión al TLS, trabajar con script, que el script básicamente lo que hace es, se busca en la caché del DNS todos los sitios que contengan la palabra Google, toma la IP y la agrega en la lista, buscar las direcciones IP provenientes de los ASN de Google, trabajar con protocolo y puerto, buscar en la Wikipedia, preguntar en los foros o pedir en los grupos. Realmente hay un montón de formas de hacerlo, como también hay un montón de formas de poder medir la altura de un edificio. Lo importante es llegar a un resultado. Mientras que ese resultado sirva, esto es más que suficiente. ¿Esta forma es perfecta? No, absolutamente no. De hecho, me ha tocado, una vez que empiezo a revisar las direcciones IP que caen dentro de la lista Google, me he encontrado con IP del rango 31.13, que si alguien hace un juicio de las 31.13, son provenientes de Facebook. Lo que significa que Facebook también está utilizando el protocolo QUIC. Pero enhorabuena, no solamente limito el tráfico de Google, también estoy limitando, aunque no quiera, el tráfico de Facebook. Aún así, puede haber tráfico que yo lo esté limitando cuando no quiero hacerlo. Como por ejemplo, ayer me dijo un cliente, puede ser que esta regla esté limitando también el Hangout, y es muy probable que sí, porque es de Google. Y si la misma CDN comparte no solamente YouTube, sino también Google Drive, etcétera, etcétera, y Hangout, es muy posible que la conferencia que el usuario está haciendo también esté en cierta manera limitada. Por eso es que hay que tratar de limitarlo a una velocidad tal en la cual al usuario no se le corte, pero no puede hacer un uso extremadamente alto de la capacidad del ancho de banda que tiene contratado. Y esto a diferencia de lo que una vez de hecho en el grupo me preguntaron, ¿pero el cliente no se queja? Y sí, pero también se queja si no lo tuviera, porque el servicio estaría 100% saturado. De esta forma, yo estoy haciendo un mejor aprovechamiento del ancho de banda disponible. ¿Es lo mejor? No, por supuesto que no. La idea sería tener más ancho de banda, redes mayormente preparadas, tanto de la boca de mi router para afuera como de la boca de mi router para adentro. Pero en esta oportunidad en la cual estamos totalmente desbordados, hay que tratar de improvisar técnicas en las cuales nos puedan servir como para dar un mejor servicio al cliente. ¿Es una calidad de servicio? Yo no lo catalogaría como una calidad de servicio. Calidad de servicio es más identificar diferentes flujos, priorizarlos, darle un máximo, darle un mínimo. Yo acá simplemente lo que hago es identificar el flujo de los sitios de YouTube o de Google en general y darles una limitación a 2 o 3 megas por cliente. Pero después cada uno está en el razonamiento y en la forma de hacer las cosas, poder identificar otro tipo de streaming como Netflix, como Facebook o como cualquier otro tipo de streaming y poder hacer lo mismo. Una aclaración, y con esto termino y doy pie a las preguntas, porque esta ya fue el último slide que tengo. Dos cosas importantes. Por un lado, es totalmente necesario que el tráfico llegue hacia el router donde aplico estas reglas, tiene que llegar de manera ruteada, lo que significa que cada cliente tiene que llegar al router con su propia dirección IP. Si yo antes de este router, cuando digo antes, me refiero desde la red LAN hacia afuera, si yo antes de este router tuviese otro router que hace un NAT, que hace un masquerade, todo el tráfico llega hacia el router principal con una sola IP de origen. Si el tráfico llega con una sola IP de origen, tengo un problema muy grande, porque cuando al regresar haga una PSQ y yo divida por dirección IP de destino, tengo un solo destino, que es la IP del NAT. Por lo tanto, voy a estar limitando toda la red y todo el consumo de Google de toda la red a 2 megas o 3 megas. Por eso es que es importantísimo tener en cuenta que el router en el cual se hagan estas reglas, el tráfico de los clientes llegue con su propia IP y no llegue nateado por otro router. Y por último, tener en cuenta que otras reglas de Mangle podrían estar distorsionando o interrumpiendo estas reglas, por lo tanto hay que tener acomodado también el uso del Mangle y el uso del QE3 para que una regla no pise la otra y viceversa. Eso es todo, no tengo más nada para decir en este momento. Estoy abierto a cualquier tipo de pregunta